Muy buenos días, familia, hermanos y hermanas, amigos, amigas, todos que nos encontramos temprano con la palabra, y esta palabra que quiere llegarnos con toda la amplitud que ella nos deja, precisamente en esta hora de la mañana. Hoy, lunes 9 de noviembre del año 2020, nos dice la palabra, tomada del Evangelio de Juan, capítulo 2, los versos del 13 al 22. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. Y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestra para obrar así? Jesús contestó: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Atención, como dice la guaguita anunciadora, mucha atención con los templos que podemos ir construyendo en nuestra vida. Porque los templos, como espacio físico de encuentro para la celebración propia de la comunidad, para el encuentro de la fraternidad, del sentido de filialidad, del sentido de sororidad, fraternidad, sororidad, hermanos, hermanas, el sentido de ser familia. Si es este templo, el templo tiene sentido en cuanto crea esas mimbres, esos lazos que nos unen y que nos ponen en la perspectiva de encontrarnos siempre y hacer posible que no solamente con la estructura física hacia afuera, con los bloques y ladrillos y cemento que podemos pegar, sino cuando terminamos convirtiéndonos nosotros y nosotras realmente en templo del Espíritu. El templo somos nosotros. Este es el capítulo 2 del Evangelio de Juan. Capítulo más adelante, recordamos en el capítulo 4, Jesús con la samaritana, que dirá: ni en Garizim ni en Jerusalén los verdaderos adoradores son en espíritu y en verdad. Por lo tanto, hoy con este celo de la casa que devora a Jesús, se nos está también diciendo en nuestra realidad histórica, mucha atención con los templos que podemos construir, con los dioses falsos, la idolatría que podríamos hacer con las cosas exteriores, cuando nuestra interioridad está plenamente vacía. Porque el templo puede convertirse en una mera institución ideológica que solo enferma a la comunidad, que solo sirve como una especie de opio para el pueblo, como decía Karl Marx. Y un templo así no es el templo de Jesús. Así que simplemente en este día, con esta invitación, hemos de preguntarnos: ¿cuál es el templo de mi vida? ¿Qué hago yo con el templo de mi cuerpo y con el templo de mi pueblo? El pueblo todo que es Ohlo Tuseu, el pueblo de Dios, que es el templo real del Señor. ¿Qué hago yo en este templo? Santos y buenos días para todos. Dios les bendiga.